Muy buenos días. Con respecto y a propósito de la oración, es importante que aclaremos algunas cosas. Número 1, el crecimiento en la oración. La única forma en la cual podemos crecer en este medio de gracia es a través del acto en sí mismo. No aprendemos de la oración por medio de un libro, tampoco por experiencias de terceros. Si queremos aprender a orar, debemos mantener una actitud constante de oración. En segundo lugar, la oración es una acción. Y este es otro punto. La oración no es conocimiento, tampoco es información. No, la oración es una acción, una ejecución, y en este sentido, todas las veces que el Nuevo Testamento se refiere a ella, lo hace en forma de provocación y de énfasis. Ponte a orar, persiste en orar, etcétera, etcétera. No leemos tanto sobre las oraciones de los santos como leemos de la actitud que ellos tuvieron y cómo emplearon la oración para hacerle frente a los embates de la vida y también a los ataques del diablo. Fijémonos por un momento lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a la oración. Romanos 12:12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Todos estos versículos te desafían a entrar en la acción. Ponte a orar. Ya decíamos anteriormente que la oración es una acción. Ahora, me gustaría que escucharas las palabras de J.C. Ryle cuando hablaba de la oración. Tengo una pregunta para hacerte. Está contenida en una palabra. ¿Oras? Es una pregunta que solo tú puedes responder, pues cuando tú asistes a la adoración pública, tu ministro lo sabe. Y si tienes tiempo de oración familiar, tu familia lo sabe. Pero si oras en privado o no, es un asunto entre tú y Dios. Verán pues que para Ryle no se trataba de un asunto de cuánto un creyente podía saber sobre la oración, o cuánto puedo conocer sobre los profetas de la Biblia, o cuánto sabemos de la cláusula filioque o de la procedencia nocional del Espíritu Santo. No, para Ryle era sencillo. ¿Oras? De ahí podemos derivar al menos dos tópicos. Primer tópico, nos confronta a evaluar el tiempo que le entregamos al mundo y nuestro prójimo en relación con el tiempo que le entregamos a Dios. Si deseamos tener relación con el Señor, debemos invertir tiempo en ello. La oración es un medio que nos permite invertir en nuestra relación con Dios. Segundo tópico, nos permite sincerarnos con Dios y ser totalmente honestos a nuestro Padre. De nuevo, citando a Ryle, nos dice: es raro que un hombre que va a su lugar de oración y derrama su alma delante de Dios en secreto no sea sincero. Por esta razón, no es extraño que los santos duden. No es extraño que los creyentes tengan momentos de debilidad en la fe, de tentación, de caídas y de todo este tipo de asuntos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Renegamos de Dios en público y nos alejamos de Él? ¿O somos lo suficientemente entendidos para orar y descargar nuestras ansiedades, temores y luchas y angustias delante de Él? En tercer lugar tenemos la oración es la marca y el sello de los elegidos de Dios. No es que manejen la soteriología y sean calvinistas, no. Es la oración lo que hasta Dios mismo ha usado para señalar e indicar de sus hijos.
Cuando Pablo fue convertido por el Espíritu Santo y tuvo un encuentro con Dios, la marca y señal que Dios usó para alertar a Ananías fue la oración. Literalmente le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Hechos 9:11. En cuarto lugar, la oración no es solo un instrumento de intercesión, sino también actúa como un instrumento de mediación. Cuando leemos el texto en Éxodo 32:10, nos dice que Dios estaba listo para fulminar a la nación de Israel. Sin embargo, Moisés intercede y actúa mediando. Pero, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de la oración. Éxodo 32:10 dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, que yo de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. De hecho, existe la versión caldea del Pentateuco que se llama el Targum Onkelos, y es una versión aramea de los primeros 5 libros de la Biblia. Hago este comentario porque precisamente en este pasaje la traducción del texto en hebreo, en donde Dios dice: déjame que se encienda mi ira, el Targum lo traduce como Dios diciendo: deja de orar, Moisés, deja de orar. Que de nuevo se puede interpretar como precisamente eso, Dios hablándole a Moisés para que no orara ya más, porque él quería destruir a toda la nación. A menudo me sorprendo de ver cómo tan ligeramente hablamos de la oración. Entendemos que la oración en sí no tiene poder y que solamente es Dios el que actúa, pero la forma como se presenta esto me parece que cae en una flexibilidad y laxitud. E inclusive podemos más bien incitar a la relajación antes que promover la oración en el pueblo de Dios. Porque de nuevo pensemos bien, ¿cuál sería el punto cada vez que animamos a las personas a orar en estar diciéndonos a nosotros mismos que Dios es soberano y que Dios es quien tiene el poder? Es decir, una cosa no excluye la otra, pero honestamente, a veces pienso en la reacción que Jesús tendría si estuviera en estos tiempos al escuchar a muchos en la iglesia decir que no es necesario orar o que hay que descansar en la gracia, como si eso fuera algún tipo de salvoconducto para mantenernos dormidos espiritualmente. Sobre todo cuando observamos que la vida de Jesús fue caracterizada por una vida de oración continua. Que el Señor les bendiga grandemente y espero que esto sea de mucha bendición y edificación para su vida. Fue tomado de los apuntes pastorales de nuestro hermano querido Cristian Nartates.